Hoy vamos a aprender a hacer el punto gofre, ¿verdad, Bimba? Se ha quedado dormida. Hace un rato estaba aquí jugando. Bueno, pues os enseño un poquito lo que es el punto gofre. Es bonito, ¿eh? Dan ganas de comérselo de postre, echarle chocolate o nata o las dos cosas. Bueno, pues se ve así por delante y por la parte de atrás se ve así, porque es todo puntos altos. Todo, todo. Dicho así parece muy fácil, todo puntos altos, pero tiene un poquito de complicación, pero es muy poquito. Voy a intentar hacerlo muy sencillo, porque al fin y al cabo, aunque lo practiquéis un poquito solo, ya lo sabéis hacer. Ya vais solas y solos, sin ningún problema, para hacer las labores que queráis. Se pueden hacer múltiples labores, muchísimas, infinitas. Se pueden hacer lo que son bufandas, mantitas, tanto para bebé como para ti mismo, por una mantita así para ponerte en el sofá o lo que quieras. Con un punto así, con un ganchillo más pequeño, pues queda muy bien también para ropita de bebé. Mm, bolsos también, se pueden hacer bolsos con este punto, también quedan muy bonitos. Y bueno, como veis, está muy bien, es curioso y vamos a aprender a hacerlo de la forma más fácil posible. ¿De acuerdo? Pues empezamos ahora. Yo voy a usar este hilo un poquito grueso que me recomienda el 4, 4 y medio. Voy a usar el número 4. Hay varias formas de hacer este punto. Yo la voy a hacer de la forma que a mí se me hace más fácil. Creo que a vosotros también os va a parecer también fácil. Bueno, pues vamos a comenzar. Se hace con múltiplos de 3. Así que vamos a hacer el nudo corredizo y vamos a hacer un número de cadenetas que tenga múltiplo de 3. Podéis hacer 12, 15, 21, pues no sé, los que queráis. Yo en mi caso voy a hacer 18. Una vez tengáis listas las cadenetas que queréis hacer, vamos a subir 3. Y ahora vamos a contar 4 cadenetas sin contar esta. 1, 2, 3 y 4. Aquí. Vamos a empezar haciendo aquí la primera. Y todo puntos altos. Porque lo que queremos es que si hemos hecho 18 cadenetas, más las 3 de subida, lo que queremos es que nos queden 18 puntos altos. Al hacer el primero ya se nos hace otro más. Entonces por eso no hay que contar la primera. Vamos a hacer todo puntos altos. Punto vareta, que es lo mismo. Cuando finalicemos tenemos que contar que nos hayan quedado ese múltiplo de 3 que queríamos. No vaya a ser que nos equivoquemos. Ya tengo mis 18 puntos altos contando las, las 3 cadenetas de subida que hemos hecho antes. A vosotros también os tienen que salir todos los puntos que habéis hecho en múltiplo de 3. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta
Y lo que vamos a empezar a hacer es poner la aguja del crochet aquí, en el hueco de aquí. ¿Veis? El hueco. No por el agujerito de aquí, el hueco. Esto. Vamos a tomar la lazada y lo pasamos por los dos, así. Y ahora vamos a hacer 3 cadenetas de altura. Giramos el tejido. Y aquí hemos hecho como si fuera algo así como un punto alto en relieve, porque necesitamos que nos quede esto así para que quede el relieve y esto quede, estos puntos altos que están atrás, que quede así en forma como si fuera un huequito. Y todos están formados por 3, ¿veis? 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, siempre por eso es el múltiplo de 3. Pues este va a contar como 1. Y ahora vamos a hacer un punto en relieve. Para las que no lo sepáis, lo voy a hacer un poco despacito al principio, ¿vale? Se introduce aquí en este mismo de aquí. Tomando una lazada, un punto alto en relieve es así, por delante. Se llama punto alto en relieve por delante. Lo tomamos así, lo subimos un poquito y terminamos el punto alto. Porque aquí lo que hay que hacer son 2 puntos altos en relieve y un punto alto normal. Así que esta que hemos hecho aquí nos cuenta como otra, como un punto alto en relieve también. Aunque no sea exactamente eso. Pero es para conseguir lo del huequito, ¿vale? Ahora aquí en el siguiente punto, que es este de aquí, en este de aquí, no, no. Tiene que ser el punto siguiente. Cada uno, ¿veis? Así hacemos aquí un punto alto normal. Ahora vamos a hacer otros 2 en relieve. Uno normal, 2 en relieve y así toda la fila. Vale, vamos a empezar. En el punto siguiente, ¿veis? Cada uno tiene su punto, como he dicho antes. Muy bien, pues vamos al siguiente. Punto en relieve por delante. Otro más, porque son 2. Ahora en el siguiente, un punto alto normal. ¿Ves cómo queda escondido? Es así como se va formando el dibujo. Todo con puntos altos, pero unos son en relieve y otros normales. En relieve por delante. Ahora 2 puntos altos en relieve por delante. ¿Veis cómo se pasa? Por aquí. Y uno normal. Otra vez
2 puntos altos en relieve por delante y luego uno normal, y así vamos haciendo. Van a ser dos vueltas las que se van a tener que repetir constantemente. Por lo tanto, una vez sepáis hacer esas 2 vueltas es muy sencillo y veréis que con un poquito de práctica se hace. Ahora vamos con el punto alto normal. Como veis, no estoy cortando el vídeo para nada, ni en este ni en el siguiente, porque son los que quiero que aprendáis tranquilamente. Y si lo corto os podéis liar, así que mejor no. Ya estamos llegando al final. Acordaros que las cadenetas de subida se cuentan, como hemos dicho antes, así que aquí finalizamos con un punto alto normal. ¿Veis? Este lo hemos hecho como un punto alto en relieve parecido y luego el siguiente, punto alto normal, 2, 1, 2, 1, que esté todo bien. Y el último punto es un punto alto normal. Pues vamos a hacer el siguiente, así que vamos a hacer lo mismo que cuando hemos subido antes. Pasamos por el huequito de aquí y así vamos a hacer como si hubiéramos hecho un punto alto en relieve parecido, que nos haga ese papel, y vamos a subir 3 cadenetas. Giramos el tejido y mira, ¿veis cómo queda? ¿Veis cómo se va formando el dibujo? Bueno, pues aquí lo que hacemos es un punto alto en relieve y ahora vamos a hacer aquí 2 puntos altos normales, uno aquí y uno aquí, luego otro en relieve. Y os podréis guiar muy fácil porque estos dos que están atrás se hacen normales y el que está por delante se pasa y se sigue haciendo por delante para que no se vayan descuadrando, van rectos. Por lo tanto, eso os va a guiar muchísimo. Os va a guiar muchísimo. Y como veis, en la vuelta que hemos hecho antes y esta que os comento ahora, así es siempre. Una vez sepáis hacer eso, ya está, ya sabéis hacerlo, porque se repiten. Son 2 vueltas que se repiten. Después de hacer los puntos altos, ya son 2 vueltas que se repiten así todo el rato, hasta que hagáis la labor que queráis. Si queréis hacer una bufanda, pues por ejemplo, que tomáis la medida de 22 centímetros de ancho y 170 de largo, por ejemplo, pues ya está, ya sabéis hacerlo. Tomáis la medida y luego continuáis con esas dos todo el rato hasta tener, ya tenéis una bufanda, hasta tener los 170 o 160 centímetros de largo, como queráis. ¿Veis? Eso solamente es un tip. Si os puede servir, pues yo feliz. Bueno, pues ahora vamos
hacer el siguiente. Ya sabéis que no tenéis que confundiros ni ponerlo aquí. Siempre es un punto encima del otro. Así que ahora aquí hacemos un punto alto normal. Y aquí otro, al ladito, aquí, donde está el otro punto. Ahora el siguiente, que es este que sobresale, hacemos el punto alto en relieve por delante. ¿Veis? El dibujito os lo muestra. Aquí están estas dos, pues aquí un punto alto normal, un punto alto normal y este que sobresale en relieve también, para que vayan recto. Así que eso es muy difícil perderse con ese tip, con este consejo, es muy difícil perderse. Seguro que este tutorial os ha sido muy fácil, porque sé que este es un punto que a veces pues es un poquito complicado, pero esta es la forma más sencilla que he encontrado de explicarlo. Lo he hecho de varias formas, que se puede hacer de muchas, y esta es la que más se me hizo sencilla. Vais viendo que va quedando el dibujito. Y atrás pues va quedando así, todos los puntos altos. Y ahora el último va a ir aquí. Uno, 2 y 3, aquí, en el tercer punto. Como veis se va formando lo que sería el gofre. Ahora en el siguiente se repite la vuelta número 2. O sea, después de hacer la vuelta de los puntos altos, la vuelta número 2. Esta es la 3 la que hemos hecho. Entonces ahora volvemos a meter por aquí.
Subimos 3 puntos, perdón, para hacer un punto alto. Giraríamos el tejido y haríamos la primera vuelta que hemos hecho repetiríamos la primera vuelta que hemos hecho de los puntos altos en relieve. Vamos a hacer un poquito para que cojáis el ritmo, pero solo con ver la anterior y la otra ya lo sabréis hacer. Este sería el segundo punto en relieve porque el primero ya nos haría ese papel. Entonces ahora hacemos un punto alto normal. Dos en relieve. Si os dais cuenta, el dibujo os lo indica. Uno normal. Los dos siguientes en relieve por delante. Y así seguiríais toda la vuelta. ¿Veis? Y a la siguiente vuelta ya sabéis que es, el primero siempre empieza en relieve y luego es 2 puntos altos normales, otro en relieve. Se me acaba la batería del móvil, que es con el que grabo. Y bueno, pues ya hemos terminado. Hasta la próxima. Un besito.